Bienvenido a una nueva edición de Charlando de TVOs, el podcast donde hablaremos de TVOs, historietas y cómics, sobre todo antiguos, ¿no? Si visteis el programa anterior en el que yo hacía una pequeña introducción y definía la diferencia básica entre cómic y TVO, que ya también dijimos que no era 100% exacta, pero bueno, para que tuviéramos una idea de lo que queríamos decir, en este programa voy a hablar de lo que es un TVO o de lo que era un TVO, de cómo estaba estructurado. Os voy a enseñar algún parte del material que tengo, porque tampoco voy a enseñar todo el material, pero aunque veáis un par de ellos ya os hacéis una idea de cómo era. La gente joven no los conocéis porque lógicamente hoy en día ya no hay TVOs tal cual en los kioscos, ¿no? A no ser que, como yo decía en el otro programa, si un cómic de Spider-Man lo consideramos un TVO, pues sí podemos decir que sigue habiendo TVOs, ¿no? Pero TVO en el sentido clásico, en el sentido español de la palabra, porque también es una palabra española, ¿no? Que ya sabéis que surgió de una publicación, ¿no? En el sentido clásico vamos a ver lo que es un TVO, cómo estaba estructurado, cuánto valía, cuántas variedades había de TVOs, ¿no? Pero yo lo voy a hacer siempre desde el punto de vista, como dije, personal, ¿vale? Es un podcast muy subjetivo, muy basado en mis vivencias, en mi experiencia, y voy a dejar un poquito al lado la parte académica, histórica, de fechas, etcétera, porque para eso hay bastantes estudios buenísimos en todos los lados, y hay una persona que se llama Antoni Giral, no sé si estará viendo este podcast o no, si lo estás viendo te saludo, pero si no, bueno, da igual, voy a hablar de él y sobre todo de sus libros, este que veis aquí, que se llama Cuando los cómics se llamaban TVOs, ¿vale? Este libro se completa con otro que yo no lo tengo todavía, lo tengo pedido y me viene de camino, que se llama Los TVOs de nuestra infancia, que es la continuación de este, y habla un poquito más en concreto del tipo de TVOs. Este digamos que es más generalista, habla un poco de la editorial Bruguera, que fue una de las principales editoriales más importantes de España. Ya veremos también que no solamente hizo TVOs clásicos españoles, sino también se dedicó una época a publicar los superhéroes en España, que fue un auténtico desastre. Ya lo veremos en su momento y os enseñaré lo que hicieron esta gente, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, quería decir, yo no voy a hablaros desde el punto de vista académico histórico, porque os recomiendo que leáis estos libros, que están muy bien, tienen bastante años, son antiguos, pero se pueden reeditar o seguramente se estarán reeditando. Yo voy a usar la otra parte, la parte personal, la parte de un niño de 8 años que descubre los TVOs, que ya sabe leer más o menos bien y que se queda fascinado por esas historias y tal. Pero antes de hablaros de eso, voy a hacer un poquito de contexto, ¿vale? Para que entendamos un poco también la importancia que tuvo el TVO en su momento, por qué hablo tanto de TVO, por qué dedico un podcast a hablar de TVO, que es algo que ya no existe, ¿vale? Aunque es verdad que también llega un momento en que con la edad, pues uno empieza a tener nostalgia de ciertas cosas que ya no ve, ¿no? Entonces por eso decía yo que este podcast lo mismo vale para una persona de mi edad, que puede despertarle recuerdos nostálgicos, que para una persona joven que no conoció esta época, no conoció estos TVOs, y bueno, a lo mejor puedo despertar un poquito de gusto por la lectura, más allá de lo que se lee ahora, ¿no? Que suele ser principalmente superhéroes y manga, ¿no? Bueno, vamos un poquito de historia, pero una historia intrahistoria, ¿no? Como se suele decir, no la historia con fechas y datos, sino el contexto, dónde se desarrolló todos estos TVOs, ¿no? Bueno, pues imaginaros, principios de los 70, ¿vale? De los 70 del siglo pasado, lógicamente, 1970, 71, 73, etcétera, por ahí. Principios de los 70, un niño que se llama Pepito, que ya sabe leer, que le gusta leer, le gusta dibujar, y que se encuentra en una sociedad que se está ya recuperando de una guerra que ha habido, lo ha pasado mal, ha ido levantándose poco a poco, y en los 70 ya hay un poquito más de comodidad, si se puede decir así. Las familias ya vivían un poquito mejor que antes, ya había formas de entretenimiento, el cine ya estaba la radio, estaba la televisión, aunque era una televisión muy concreta porque solo había 2 canales, transmitía en blanco y negro y además tenía una programación cerrada. Es decir, vamos a ver, hoy en día tú puedes poner la televisión a cualquier hora del día y siempre hay algo que ver, aunque sea la teletienda, pero siempre hay algo que ver. Tenemos canales de streaming que emiten 24 horas, 24/7, como se suele decir, ¿no? Y podemos ver cualquier programa, cualquier serie, lo que queramos, a cualquier momento del día y en cualquier día, ¿vale? Antes no era así. Antes la televisión tenía una programación cerrada. La televisión las emisiones tenían principio y fin.
la tele empezaba a emitir a una hora concreta, no me acuerdo cuál, y terminaba, creo que a las 12 de la noche, sonaba el himno nacional y ya se apagaba la emisión, ponían una carta de ajuste que era como una especie de tablero con símbolos y colorines que era para ajustar la visibilidad de la televisión porque tampoco se veía bien, iban con una antena encima del aparato y tenías que sintonizar un poquito bien, en fin, era algo muy primitivo, pero bueno, era lo que teníamos y lo que disfrutábamos. ¿Qué pasa? Que en esa televisión que no emitía 24 horas había una parte del día en la que había programas para niños, pero una parte muy pequeña. Yo ahora mismo, hoy en día, te puedes ir a cualquier canal, el Cartoon Network o cualquiera de estos, y tienes programación infantil 24 horas. Antes no, antes era, pues a la hora de la merienda normalmente, ponían un pequeño programa para los niños, pues se llamaba La Casa del Rock, o Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, Los Chiripitifláuticos, en fin, la gente de mi edad, los más vintage, sabrán de lo que estoy hablando y posiblemente hasta lo recuerden bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando más allá de aquella programación infantil ya no teníamos nada más que hacer. Era a la hora de la merienda ver el programa para niños, los dibujos animados que echaban y ya a tu cuarto a estudiar o a la calle, ¿vale? La calle se llegó a convertir en una habitación más de la casa, ¿vale? Porque tú tenías tu salón donde hacías la vida familiar y comías y tal, tenías tu dormitorio donde te ibas a dormir y te ponías a estudiar y luego tenías otro espacio que era donde te reunías con los amigos, ¿no? Que era la calle. Es como si tuvieras una habitación más, pero fuera de la casa. Entonces pasábamos largas tardes en la calle, sobre todo en verano, en primavera, en otoño, antes de que empezara el frío, nos reuníamos mucho en la calle. ¿Y qué pasa? Que más allá de ese entretenimiento de la televisión, que no era un entretenimiento, como he dicho, muy amplio, pues la otra opción era o estoy estudiando, o estoy en la calle jugando, o estoy en mi casa leyendo. ¿Qué leíamos? Tebeos y novelas. Porque es verdad que también lo dije en el otro programa, que gracias a los tebeos muchos de nosotros, y yo hablo en primera persona, muchos de nosotros nos hemos convertido en lectores porque el tebeo nos llevó al gusto por leer. Es verdad que el tebeo tiene o tenía el atractivo de las imágenes, entonces tú estabas leyendo y estabas viendo las imágenes, pero aún así, a pesar de que las imágenes te fijabas mucho en ellas, ¿no? A pesar de eso, tenías que leer el texto para enterarte de la historia. Entonces, claro, el hecho de leer nos acostumbró a leer. Para nosotros era normal coger una hoja y leer, ¿vale? No es como ahora que parece que cuesta un poquito más, porque, en fin, no lo digo como crítica, lo digo como una realidad, ¿no? Hoy en día, pues con tanto estímulo audiovisual, pues nos cuesta mucho trabajo sentarnos a leer una novela, sentarnos a leer una historieta, aunque hay gente joven que lo hace y yo lo admiro, ¿vale? Yo siempre diré que admiro a la juventud de hoy en día, que con toda la tecnología que hay y con todos los estímulos audiovisuales que hay, yo admiro que haya gente que le guste leer. Yo he sido profesor de instituto durante 33 años y he visto chavales y chavalas que les gusta leer, que incluso disfrutan y te preguntan y tú les recomiendas lectura y eso es un gustazo hoy en día, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, ¿no? Que hoy todo va muy rápido y hay otro tipo de estímulos. Bueno, a lo que volvía, que luego se me va la olla y empiezo a hablar de cosas que no, bueno, que vienen al caso, pero que me salga un poco de historia. Bueno, en ese contexto, ¿qué ocurre? Que cuando no había más forma de entretenerse, pues leíamos mucho. Y en ese contexto nacieron los tebeos. Aunque en realidad los tebeos nacieron antes, ¿eh? Nacieron muchísimo antes y fue una forma de entretenimiento masiva prácticamente de toda la vida. Es decir, desde antes de la guerra civil, a principios del siglo pasado, ya existían los tebeos y fueron evolucionando, fueron haciéndose cada vez más tal, pero siempre ha estado ahí como forma de entretenimiento. Lo que pasa es que luego, después de la guerra, pues había escasez de materiales, había escasez de distribuciones, no se podía distribuir y fueron sorteando esos años hasta que ya se implantaron, ¿no? Digamos que a partir de los 50 a los 60 es cuando vivió su época dorada. Yo, como comenté en el otro programa, viví el final de esa época dorada, es decir, sí había muchos tebeos, pero ya estábamos en los 70 hasta finales de los 80 que ya empezaron a desaparecer, ¿no? Yo el apogeo gordo no lo viví porque no había nacido todavía o era muy pequeño, pero bueno, puedo hablar de ello porque sí recuerdo esa época rodeada de tebeos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, para entretenernos, leíamos novelillas o leíamos tebeos,
pero incluso llegamos a formar una especie de cultura alrededor del tebeo, de forma que el tebeo estaba siempre presente en nuestra vida. Siempre hablábamos de tebeo, íbamos a casa de algún amigo a leer tebeo, traíamos amigos a casa a leer tebeo, o nos juntábamos en el barrio mientras los chicos mayores jugaban al fútbol y echaban partidos de fútbol de 4 y 5 horas, pues nosotros los más chiquitillos, los más frikis, pues pasamos esas 4 o 5 horas sentados en la acera del barrio o apoyados en la espalda en la tapia de un solar de estos antiguos que había que todavía no se habían construido, y ahí nos pegamos horas y horas intercambiándonos tebeos, ¿vale? Cada uno se llevaba su taquito de tebeo, su pilita de tebeo, nos sentábamos juntos y nos los prestábamos y nos los leíamos y luego comentábamos la historieta entre nosotros. No había costumbre de dejarlo. ¿Por qué? Porque el tebeo era un valor añadido, o sea, el del tebeo era algo como si tienes ahora un lingote de oro, ¿no? Tú dices, tú un lingote de oro no se lo prestas a nadie, pues nosotros los tebeos no se los prestamos. Tú quieres leer un tebeo, te vienes a mi casa o quedamos en el barrio y lo leemos. ¿Por qué? Porque los tebeos tenían mucho valor, no solamente económico, tampoco valían mucho, luego veremos el precio, pero tenía un valor sentimental. O sea, yo no podía prestar un tebeo y que no me llegara de vuelta, porque era algo impensable, ¿no? Entonces, pues había sin llamarlo así, o sea, sin que se reconociera como tal, pero por llamarlo de alguna manera, ¿no? Había como pequeños clubs de lectura de tebeo, ¿no? Donde la gente nos reuníamos, pero de una forma espontánea, es decir, no había un club que tú te apuntabas y dabas y tenías un carnet, no, club en el sentido espontáneo, de que nos juntábamos, ¿no? De que nuestro entretenimiento era eso. Si hacía mucho frío en invierno y no salías, pues te quedabas en casa leyendo tebeo. En verano, los ratos, estas partes del día que hace mucho calor, que no puedes salir porque te asfixias, pues te quedabas en casa leyendo tebeo. Pero siempre había un momento en que hablábamos de tebeo, en que charlábamos de tebeo, en que nos prestábamos tebeo en el colegio, comentábamos la última historieta, pues yo esta no la he leído, pues vente a mi casa y te lo presto, no, te dejo que lo leas, ¿no? Pero siempre digo, con el dueño delante porque no nos fiamos. Éramos amigos, nos llevábamos bien, pero esa pequeña desconfianza de y si te lo dejo y no me lo devuelves, ya no solamente por maldad de que esa persona se lo quedara y no te lo devolviera, sino también por la inocencia de que tú me dejas un tebeo, que yo se lo comento a un amigo, mira, oye, pues mira que pues déjamelo. Y a lo mejor el tebeo que a ti te habían prestado, tú lo prestabas y esa persona a su vez lo prestaba y ese tebeo terminaba en Tegucigalpa, ¿no? Entonces, claro, para evitar que eso se perdiera, pues nosotros no los prestamos. Normalmente, por lo menos la gente con la que yo me movía, yo no sé el resto de gente, si hay alguien por aquí de mi época que tenía esa costumbre también y los prestaba y tal, o ha tenido alguna anécdota de tebeos que se le haya prestado y no le haya vuelto, pues ya sabéis, aquí abajo en los comentarios lo podéis poner. Pero no, la gente con la que yo me juntaba no solíamos hacerlo. ¿Por qué? Por eso, por esa pequeña desconfianza. Vale, somos amigos, nos llevamos bien, pero hay un límite, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues es donde el tebeo no surgió, porque surgió antes, ya lo he dicho, pero en ese contexto en el que yo me he criado, ¿vale? Entonces yo los recuerdos que tengo son esos, de tardes enteras leyendo tebeo, incluso lo típico que hacíamos los niños, ¿no? Que es cuando el personaje que te gusta, pues intentar copiarlo, intentar dibujarlo. A mí me gustaba hacer cómics también o historietas, no era muy bueno, pero bueno, me entretenía también dibujando y echaba horas enteras, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos ya el contexto, ¿vale? Gente joven, niños que están empezando a crecer, a principios de los 70, 72, 73, 74, etcétera, que se juntan para disfrutar de un entretenimiento masivo que eran los tebeos y en ese contexto, bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es un tebeo. Yo definía en el programa anterior, no sé si lo has llegado a ver y si no lo has visto, bueno, míralo porque tiene que estar por aquí arriba o por aquí abajo puesto. Yo definía el tebeo como una publicación que tenía historias de distintos personajes, que algunos eran fijos, que otros iban rotando y que había unos personajes que eran la estrella del tebeo y que esos personajes tenían las aventuras serializadas, es decir, que no empezaban y acababan en cada ejemplar, sino que continuaban de un ejemplar a otro, porque era una estrategia para que tú te engancharas al personaje, te gustaba el personaje y querías ver cómo continuaba la historia, entonces te obligabas en cierto modo a seguir comprando el tebeo, ¿no? Entonces, en ese contexto surgieron muchas publicaciones, bueno, hay muchísimas, está Pulgarcito, Tío Vivo, Din Dan, luego estaban las que eran de personajes concretos, como por ejemplo, pues mira, os voy a enseñar uno, yo tengo aquí mucho material,
Lo que pasa que, bueno, hay parte del material que he perdido porque con el tiempo, estoy hablando de TVOs de hace 40, 50 años, que muchos se han deteriorado, se han roto, se han perdido, etcétera, etcétera. Pero conservo bastante, por lo menos para poderos enseñar algo para que veáis un TVO. Y otra cosa que os voy a decir, que el material que yo voy a enseñar es material original, en el sentido de que es material que lleva conmigo toda la vida. No es un material que yo he comprado en mercadillos de segunda mano, que también lo hay, ¿vale? Sino que es material que yo compré en su momento y que me ha acompañado toda mi vida. En distintos cambios de domicilio, pues hay cosas que se han perdido, se han deteriorado y hay otras que han sobrevivido. Bueno, pues lo que yo enseño siempre es lo que lleva conmigo toda la vida, ¿vale? No algo que compré online el otro día, sino que está aquí conmigo. Bueno, siempre que pueda lo enseñaré, cuando no pueda pues pondré una captura de pantalla. Vale, os voy a enseñar mi TVO favorito, ¿vale? El que más me gustaba. Yo leía de todo, pues ya decía que no había otra forma de entretenerse, entonces tú ibas al kiosco y te comprabas todo lo que había y lo que tu dinerillo te permitía, ¿no? Porque tampoco tenías dinero para comprarlo todo, pero bueno, entre los que leías de otros amigos y tal, pues ibas picando de un lado y de otro y bueno, pero al final yo siempre tenía uno favorito. ¿Cuál era mi favorito? Mortadelo. Todo el mundo conoce a Mortadelo y Filemón, y si no lo conocéis ya estáis tardando, porque son personajes maravillosos que además se reeditan constantemente y hay ediciones muy buenas y actualmente están reeditándolo otra vez. El que no conozca a Mortadelo, la verdad es que no sé, tiene que empezar otra vez en el colegio porque esto forma parte de la historia, ¿no? Es más, yo siempre he dicho, ya os he comentado antes que yo he sido profesor durante muchos años, yo siempre pienso que Mortadelo y Filemón deberían ser una asignatura. El TVO español, los autores españoles clásicos y Mortadelo y todos estos personajes deberían ser una asignatura que habría que estudiar, porque es importante e interesante y además cuentan muchas cosas que no están ahí en los libros de historia, pero están ahí a través de los TVO. Bueno, como decía, Mortadelo. Mortadelo era la típica publicación, ahora lo voy a enseñar, aquí lo veis, así, se ve un poquito mejor, la típica publicación que yo etiquetaba como TVO, en el sentido de que tenía, bueno, este tenía un número normal semanal, tenía 32 páginas, ¿vale? Y en estas 32 páginas nos encontrábamos historietas de todo tipo, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, Mortadelo y Filemón, ¿vale? Que serán las estrellas del TVO. Había otro tipo de historietas de otros personajes, que algunas ocupaban una o dos páginas, ¿vale? Por ejemplo, Anacleto, Agente Secreto, ¿vale? Que esto era como una especie de parodia de James Bond, ¿vale? ¿Ven? Ahí lo veis. Estos eran dos páginas, había otro que ocupaba una página, e incluso habría, dentro del TVO, había historietas de corte más realista, más adulto, más lo que yo, este tipo de historietas con este tipo de dibujos, es lo que yo definía como cómic, ¿no? Yo siempre distinguía entre el cómic más serio, más adulto, en el sentido también de dibujos más realistas, como lo podéis ver aquí, ¿no? Que son dibujos mucho más realistas, no son de tipo tan cómico, ¿vale? Como por ejemplo puede ser, yo qué sé, pues este mismo, el reportero Tribulete, ¿vale? Un reportero. Esto veis que los dibujos son más cómicos, ¿vale? Son de carácter más caricaturesco y entonces tenía dos tipos de cosas. ¿Qué pasa? Que las historietas de carácter cómico, las que eran más caricaturescas, pues solían ocupar una o dos páginas. Y entonces eran personajes que más o menos estaban fijos en la revista, pero que hay veces que cambiaban y después de tener un personaje concreto, a lo mejor en los siguientes números te encontrabas que ese personaje lo habían cambiado por otro, ¿no? Pero había unos cuantos que eran siempre fijos, Anacleto, Zipizape, Mortadelo, etcétera. Entonces, dentro de este concepto había personajes estrellas, digamos. En el caso de Mortadelo, lógicamente era Mortadelo en la estrella, ¿no? Mortadelo y Filemón eran la estrella. De hecho, las portadas siempre tenían un chiste, ¿vale? Una historieta corta que era un chiste sobre ello, y tenía una peculiaridad también, que es que la O, no sé si lo veis ahí, la O de la palabra Mortadelo cambiaba, no siempre, la primera O, ¿vale? No siempre era la misma. Veis que la palabra Mortadelo, y aquí la segunda O es normal, pero la primera siempre tenía una forma distinta, porque eso a su vez era un chiste. Voy a ver si lo puedo acercar para que lo veáis un poquito mejor. Ahí, ¿vale? Entonces cada TVO de Mortadelo tenía, la primera hora era distinta y era, a su vez era un chiste, porque la genialidad de Ibáñez era esa, ¿no?
Entonces, Mortadelo, normalmente las historietas de Mortadelo eran de 4 páginas y no eran completas, sino que estaban dentro de una historia que se hacía por capítulos, por serie, lo que yo decía antes de serializar, ¿no? ¿Qué pasa? Que si Mortadelo, en mi caso, era mi personaje favorito, pues yo quería saber cómo continuaba esa historia de Mortadelo. Me tenía que comprar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, porque las historietas de Mortadelo las publicaban en álbum una vez que habían terminado. Pero al principio, si tú querías leerla, tenías que comprarte el TVO toda la semana. ¿Qué pasa? Que las historias de Mortadelo que aparecían en álbumes se serializaban semanalmente y eran 11 capítulos, porque eran 44 páginas, y eran 4 páginas por capítulo, pues 11 capítulos. Con lo cual, 11 capítulos, pues haz el cálculo. Si salía un TVO a la semana y un mes tiene 4 semanas, pues imagínate, casi 3 meses, ¿vale? Casi 3 meses para completar una historia. Pero aparte de eso, había otras, las de corte realista también, las que yo llamo cómic, que este otro personaje me tenía súper encandilado. No sé si lo veis bien. El Corsario de Hierro. Otro personaje, no, superhéroe, héroe, ¿no? Otro personaje que me tenía enganchado. Yo me compraba los Mortadelos para entretenerme, pero sobre todo por leer la historieta de Mortadelo y por leer la aventura del Corsario de Hierro. Corsario de Hierro, ya hablaré de él también porque es un personaje que me fascinó. Dentro de todos los personajes de corte realista, de aventuras españoles, mi favorito es este, ¿vale? Hay varios más, lo veremos en próximos programas, pero mi favorito es el Corsario de Hierro. De hecho, si nos giramos un momento, estáis viendo estos tomos de aquí, estos que son rojitos y estos que así son tipo más TVO, eso es el Corsario de Hierro. Los que son de grapa de allí son una edición de los años 80 y los tomos estos rojos son una edición que está actualmente saliendo, ¿no? Llevan solamente 3, no sé exactamente cuántos son, pero calculo por el número de historias que serán 5 o 6 tomos, ¿no? Ya os hablaré de él porque es mi personaje favorito. Yo, Mortadelo y Filemón y el Corsario de Hierro eran mis favoritos. En el campo de los superhéroes, ya lo veremos cuando toque hablar de ellos, mis favoritos eran Capitán América y Spiderman. No significa que lo demás no me gustará, pero es lo que más me gustaba. Entonces, estos TVO pues tenían esa estructura. Los semanales tenían 32 páginas, valían, bueno, este marca de 20 pesetas, que era lo que hoy en día son 12 céntimos de euro, ¿vale? Para que hagáis una idea del precio. Pero luego existían también otros números de la misma revista, con el mismo nombre de la revista, pero se salían de la periodicidad semanal y eran números especiales, ¿no? Os voy a enseñar uno, cualquiera. Este, por ejemplo, se llamaba Super Mortadelo, ¿veis? El título, en el caso es que el Super Mortadelo, si os dais cuenta, la O no lleva ya el chiste, ¿no? La O es normal. Eso lo hacían solamente en la publicación. ¿Cuál es la diferencia entre Super Mortadelo y Mortadelo? El Mortadelo, 32 páginas, 25 pesetas, 12 céntimos. Super Mortadelo, 52 páginas, 50 pesetas, 30 céntimos. Ya está. Es la única diferencia. ¿Por qué? Porque el interior era exactamente lo mismo. Era un TVO que tenía historietas de corte cómico, ¿vale? Y otras, a ver si la encuentro por aquí para que no tal, de corte más realista, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? ¿Ves? Aquí tenemos otra que es de tipo más realista, me refiero por el tipo de dibujo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que al ser un Super Mortadelo, al ser un número especial fuera de la periodicidad semanal, las aventuras eran un poquito más largas y eran completas. Aquí no teníamos aventuras que se serializaban. Aquí la historieta de Mortadelo eran más cortas, no me acuerdo si tenían 8 páginas. Dejarme que lo mire. 2, 4, 6... Sí, 8 páginas, entre 6 y 8 páginas. Y eran aventuras más cortas, que empezaban y acababan en este mismo número. Las aventuras realistas, las que son de corte realista, lo mismo. ¿Veis que aquí pone fin? La última viñeta pone fin. Acababa, no pone continuará, porque eran números especiales, eran autoconclusivos. Es decir, todo lo que había aquí era historietas de los mismos personajes u otros personajes, pero básicamente se respetaban los mismos que aparecían en la publicación semanal, pero eran aventuras completas. No tenías que comprarte el siguiente Super Mortadelo para seguir la aventura. Salían normalmente en periodos de vacaciones, donde se supone que teníamos más tiempo para leer, ¿no? Y hablando de vacaciones, pues sí os diré que la tercera publicación o la tercera variante, ya fuera de la semanal, eran los extras, que los extras iban, digamos, estacionales, ¿no? Aquí os voy a enseñar uno, que este es el extra de, ¿lo veis? Extra de Navidad,
Lo veis que pone extra de Navidad y veis otra vez que la O del Mortadelo es una O normal. Vale, ¿qué diferencia hay entre un Mortadelo extra de Navidad y un Super Mortadelo? Pues las páginas. El extra de Navidad tenía 100 páginas y valía 75 pesetas, que hoy en día son 45 céntimos, ¿vale? Para que hagan una idea de los precios. Entonces, el semanal tenía menos páginas, valía menos, lógicamente, y los extras tenían más. Luego hubo una publicación posterior, mucho más grande que esta, de la cual no conservo nada, pero tuve en su momento varios, que era el Mortadelo Gigante, que era todavía mucho más, tenía muchísimas más páginas y muchísimas más historietas. Esto es exactamente igual que el Super Mortadelo, es decir, historietas de los personajes de toda la vida de la revista, pero en aventuras completas, historias autoconclusivas, incluso llegaba a tener de historias de tipo realista de esta que hemos dicho, solía tener incluso hasta 2, ¿vale? Normalmente en el cómic normal la iban serializando de uno en uno, aquí tenían 2, fijaros que aquí hemos visto una en color y otra hemos visto aquí en bicolor, ¿no? Porque también el tema de los colores, bueno, pues no eran todos en color. Pero básicamente si tú ojeas esto, te vas a encontrar lo mismo, te vas a encontrar los mismos personajes, te vas a encontrar historietas de Mortadelo y Filemón que son más largas de lo habitual, que en vez de ser 4 páginas a lo mejor son 6 o 8, pero acaban ahí, etcétera. Entonces, claro, todo eso, lógicamente, como yo decía, el afán de leer y de entretenerse, pues nos convirtió en coleccionistas. Entonces, tú no te conformabas con el Mortadelo toda la semana, tú querías tener el Super Mortadelo, querías tener el Mortadelo especial de Navidad, querías tener todo. Entonces, claro, aprovechaban las épocas, los periodos en los que había vacaciones, en los que teníamos más tiempo, y tú a lo mejor en Navidad, ya que hemos visto el de Navidad, pues en Navidad te comprabas el Mortadelo que correspondía a esa semana más el extra de Navidad. Ahí tenías ya para leer un montón, porque además nosotros éramos lectores, como nosotros o yo por lo menos, ¿no? El lector compulsivo de cómics. O sea, yo me compraba un Mortadelo, me lo leía y hasta el jueves o el viernes siguiente que salía el siguiente número, cuando hablo de los semanales, me lo podía volver a leer 2 o 3 veces más, ¿sabes? O sea, que era constantemente leyendo. Y bueno, aquí os enseño otro, pero ya por ver, para que veáis otro tipo, pero es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Tío Vivo, el personaje estrella de Tío Vivo era el Botones Sacarino, ¿vale? Y lo mismo, historietas de corte cómico, historietas de corte más realista, otro tipo de personajes, otro tipo de historias, pero prácticamente lo que cambiaba era el nombre de la publicación, el personaje estrella y algunos personajes de contenido de dentro, pero exactamente lo mismo. Es decir, para que veáis también, os he enseñado el Tío Vivo y aquí tenéis un Tío Vivo extra de verano, ¿vale? Para que veáis que también lo que yo decía, que todas las publicaciones tenían su correspondiente extra, su correspondiente especial, etcétera. Y luego, de algunos TVOs de estos, como por ejemplo el Tío Vivo, pues salieron TVOs como el Mortadelo, que ya llevaban el nombre del personaje concreto. Tío Vivo dio lugar a otra publicación que se llamó Sacarino, que era sobre el personaje estrella era el botón de Sacarino. Luego hubo otra publicación que se llamaba Zipizape, que era el personaje estrella eran Zipizape, que eran dos chiquillos que salían, a ver, aquí lo tenéis, es que no sabía, Zipizape, 2 hermanos que estaban siempre pegándose y metiéndose en problemas con sus padres y con sus profesores. También llegaron a tener su publicación, su Zipizape, su Super Zipizape, Zipizape Extra, en fin, que tampoco los quiero aburrir enseñándoos todo absolutamente, pero para que hagáis una idea de cómo es esto. Así que bueno, ya tenéis una idea más o menos de lo que era un TVO, en qué consistía, cómo estaba estructurado y las variantes que había para que estuviéramos siempre entretenidos y siempre disfrutando de esto. Yo espero que a la gente joven os haya despertado la curiosidad para conocer más a fondo este tipo de cosas, y a la gente de mi generación pues espero que os haya removido un poquito la conciencia, o bueno, los recuerdos más bien, para que recordéis aquellos momentos que pasábamos tan maravillosos de los TVOs y de las tardes de TVO, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya en el siguiente programa seguiremos hablando de TVOs españoles, pero lo vamos a dedicar más a un tipo de publicación especial que eran los cuadernos de aventuras.